¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Microfilos. Son las 11:27. Tuvimos un retraso ahí por diferentes causas, pero estamos aquí en Microfilos. El día de hoy vamos a hablar de algunas lecturas para las personas que están interesadas en aprender o en empezar a estudiar filosofía por su parte o en una escuela. Pues aquí está, vamos a presentar estos textos el día de hoy. Pero antes les recuerdo que Microfilos es un proyecto de difusión de la filosofía en redes sociales mediante cápsulas informativas breves. La intención también es evitar ofrecerles una interpretación de lo que puedan ustedes encontrarse en el mundo de la filosofía, ¿sí? Y más bien presentarles a los autores de manera presencial o de manera íntegra o de manera directa, vaya, para que ustedes tengan entonces pues la oportunidad de leerlos directamente, ¿sí? Y puedan entonces tomar la decisión de qué les llama la atención, ¿no? Mucha gente piensa que la filosofía contemporánea es totalmente abstrusa, abstracta, incomprensible. Hay textos que sí requieren realmente de pues una base filosófica previa, pero hay otros textos que realmente son muy comprensibles porque hablan de problemas pues que son cercanos a nosotros, ¿no? Como la tecnología, como la ciencia, como el poder, como la política, como la bioética. Entonces son muchas y diferentes disciplinas las que se pueden encontrar, o muchos y diferentes temas los que se pueden encontrar en la filosofía contemporánea, y pues esto lo hace importante, ¿no? O la hacen básica para leer, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablar el día de hoy de algunas lecturas que ustedes pueden localizar con facilidad, ¿sí? Hasta googleando en diferentes partes, para que puedan entonces tener, digámoslo así, su propia biblioteca de filosofía, si ustedes lo desean, ¿sí? Y puedan entonces acercarse a estos textos de una manera pues un poco más organizada, ¿no? Recuerden, me parece a mí que lo importante de la filosofía, si bien ustedes pueden ir a una escuela y estudiar con profesores, en un ambiente escolarizado, en una educación, digámoslo así, formal, como dicen los especialistas en el área de educación, pues lo cierto es que también ustedes pueden encontrar textos que pueden ser parte de su día a día. No necesariamente tienen que ser el filósofo que va a escribir el nuevo gran libro de la filosofía, tampoco lo excluyo. Podríamos encontrar así una gran sorpresa en personas que no están en una escuela y encontrar razonamientos más profundos de los que se pueden encontrar en una escuela de filosofía. Pero vaya, finalmente, si tú estás interesado en aprender estos temas, ya sea de una manera escolarizada o de una manera autónoma, de una manera que sea, pues autodidacta, entonces pues aquí te vamos a recomendar el día de hoy algunos textos que te pueden ser de utilidad para este tema, ¿sí? O quizá tú eres estudiante de bachillerato, tú eres estudiante de alguna licenciatura, vas a llevar alguna materia de filosofía en algún momento y pues quieres tener entonces ahí como a la mano algún texto que te pueda servir. Entonces creo que algunos de estos que les voy a presentar les pueden ser de mucha utilidad, ¿sí? Y bueno, pues vamos entonces a hablar un poquito de estos textos. Para las personas que están ahí itinerando, pues les recuerdo, Microfilos es un proyecto de difusión en cápsulas de microlearning o de microaprendizaje, ¿no? Donde ustedes pueden entonces entrar y ver pequeños videitos donde se hablan de un autor o otro en videos de 2-3 minutos, para que ustedes entonces puedan encontrar esos materiales, ¿sí? A la mano y puedan entonces utilizarlos. Algunos de las personas que siguen aquí la cuenta o a veces siguen los lives, pues ya se han comunicado conmigo, ¿verdad? Para que puedan utilizar estos materiales en sus trabajos, y bueno, pues siempre estoy así a su disposición para que ustedes puedan entonces encontrar algún material que pueda servirles útil en sus trabajos, en sus estudios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les voy a ir cambiando aquí entonces las portadas para que puedan ir viendo algunos de estos textos, ¿de acuerdo? Y puedan entonces ustedes saber o puedan identificar algún texto que les pueda ser de utilidad, ¿verdad? Entonces voy a ir pausando de a poquito el live para ir cambiando de una a otra, para que puedan entonces ustedes ir conociendo estos textos que me parece que pueden ser de utilidad para cualquier persona que esté interesada en el aprendizaje de la filosofía, ¿sí? Son textos muy básicos, pero
No por ello son textos que son, digamos, de mala calidad o que pueden ser irrelevantes. Me parece que todo lo contrario. Me parece que son textos que pueden ser útiles para cualquier persona. Entonces vamos a ver el primero de ellos y continuamos. Bueno, nuevamente estamos aquí con ustedes en Microfilos. Estaba tratando de encontrar aquí la diapositiva para ver si se puede, pero no estoy pudiendo encontrar la diapositiva. Una disculpa. Entonces voy a publicar las imágenes de estos textos para que los puedan ver ustedes entonces en la cuenta aquí de Microfilos, y de esta manera entonces puedan entonces reconocer estos textitos que les estoy recomendando para la lectura, para el aprendizaje autodidacta de la filosofía. Si bien estos textos son básicos, pueden ser de utilidad para personas que son, pues, por ejemplo, estudiantes de bachillerato que tienen que cubrir un semestre por allí. Pues entonces a lo mejor este material les puede ser de utilidad, ¿ok? A lo mejor tú estás, por ejemplo, cursando una licenciatura en Derecho, una licenciatura en Administración, una licenciatura en Economía, una licenciatura o una maestría en Alta Dirección, etcétera. En esas materias ocasionalmente se lleva la materia de filosofía de las ciencias. Entonces, tener un manual, tener una historia de la filosofía que te pueda apoyar como parte de tus estudios, pues siempre puede ser de utilidad, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una herramienta que pueden utilizar. El primer texto, entonces, que les comento, que tengo por aquí a la mano, ¿sí? Es precisamente del autor Joel Rodríguez Patiño. Está publicado por Alhambra Mexicana, ¿sí? Así se llama como esta construcción que está en España, la Alhambra, que está en la ciudad de Granada, ¿ok? Bueno, esta editorial Alhambra Mexicana, no sé si actualmente está todavía, digámoslo, en funcionamiento, ¿no? Sí, pero bueno, aquí tenemos el texto, ¿sí? Joel Rodríguez Patiño, ¿sí? Y se llama Curso de Filosofía. Bueno, ¿por qué está bien este libro? Les digo, no es muy actualizado, es del año del 96, ya tiene entonces así sus 30 añitos, pero es una introducción muy interesante porque incluye aquí, ¿sí?, a los filósofos presocráticos, el saber presocrático, ¿ok?, o el saber prefilosófico. Y esto es importante porque muchas personas a veces les van a recomendar a ustedes que empiecen a leer autores directamente, y leer autores directamente sin un contexto puede resultar ser complicado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la escuela en la que yo estuve, pues había personas que decían que no les gustaban que en las clases de filosofía se apoyaran los profesores en datos históricos, ¿no? Porque ellos pensaban que era como una invasión, ya saben, pues cosas de celo profesional entre profesionistas, ¿no? Y la verdad es que pues es importante tener siempre a la vista el contexto histórico en el cual surgen las cuestiones filosóficas, porque pueden entonces podemos tender a tergiversarlas, ¿no? O a sacarlos de su contexto, y entonces pues leer un autor de hace 2300 años, de hace 1800 años, de hace 1000 años, de hace 500 años, desde nuestras circunstancias y desde nuestra perspectiva, pues realmente puede ser entonces muy, muy, muy limitante, ¿no? Porque lo estamos sacando de su contexto. Entonces es importante tener una idea precisamente de este periodo al que en la historia de la filosofía se le llama el periodo presocrático, y es precisamente presocrático porque es anterior a esta figura histórica que se considera como el padre de la filosofía occidental, que es Sócrates, que es mencionado en este libro muy famoso que son los diálogos de Platón. ¿Ok? Entonces es importante este libro, o es interesante precisamente porque habla en primer lugar de este aspecto, ¿no? O sea, cómo llegaron los griegos a esto que le denominan filosofía, ¿no? Y bueno, aquí también ustedes pueden encontrar muchas opiniones al respecto. Hay personas que dicen que hay filosofía nada más en Grecia, ¿sí?, porque son precisamente los griegos los que reflexionan sobre el concepto de razón, ¿sí? Y vaya que para la historia de la filosofía occidental, para la filosofía europea y americana, digámoslo así, el concepto de razón tiene la centralidad en las argumentaciones que se han presentado a lo largo de la historia. Si bien no con el mismo grado de interés en diferentes épocas, lo cierto es que pues el concepto de razón ha sido
parte fundamental de de la historia de la filosofía occidental. Entonces, hay algunos profesores, hay algunos investigadores que consideran que es precisamente la filosofía occidental, la filosofía griega, la única que realmente hace una elaboración filosófica, ¿sí? Porque está basada en la razón, porque está basada precisamente en el saber demostrativo, ¿sí? Que es precisamente lo que buscan hacer los presocráticos, Sócrates, incluso Platón, Aristóteles, ¿sí? No se sustraen del concepto de razón, aunque lo ven o lo trabajan de diversas maneras, ¿ok? Entonces, bueno, ahí tenemos una primera instancia de este texto de Joel Rodríguez Patiño, el curso de filosofía, ¿sí? O su curso de filosofía, que es pues interesante, pero lo que me llama a mí mucho más la atención, precisamente, es que el texto hace énfasis también, y esta es otra perspectiva que se tiene de filosofía, donde hay personas que dicen que sí hay filosofía en otras regiones del mundo, porque sí hay reflexiones, por ejemplo, sobre la naturaleza, sobre la ética, sobre el arte, sobre lo bello, lo bueno, lo verdadero, ¿sí? En otras culturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues habría, desde este punto de vista, el concepto de filosofía no estaría restringido únicamente a lo que hacían originalmente los griegos y luego los europeos, o sea, la filosofía occidental, sino que también habría, por ejemplo, filosofía china, filosofía hindú, filosofía africana, que es un área de investigación contemporánea muy interesante, filosofías también precolombinas o prehispánicas en esta parte del mundo, en las Américas, en Mesoamérica, vaya, que es la región donde nosotros vivimos. Y este texto entonces de Joel Rodríguez Patiño hace énfasis en ese punto, porque después de hablar del saber prefilosófico y de estos aspectos básicos, en su introducción pues desarrolla precisamente como el concepto de filosofía, problemas de la filosofía, objeto de la filosofía, su división, su método o métodos, ¿sí? Sus orígenes griegos, y después genera un capítulo que es el saber prefilosófico. Posteriormente entonces desarrolla, ¿sí?, una sección muy importante o muy interesante para las personas que estén interesadas en este concepto amplio de filosofía, ¿sí? Y encontramos entonces que existe el capítulo de el saber prefilosófico en México, está también el saber prefilosófico en Mesopotamia, luego hay otro sobre Egipto, luego ya viene uno sobre Grecia, ¿ok? Entonces hace una exploración más amplia de diferentes ideas, cosmogonías, éticas, etcétera, de diferentes áreas del mundo. Y en este caso, pues habla de estas que comentamos, ¿no? De estas culturas antiguas, como serían, ¿sí?, las culturas mesoamericanas, mesopotámicas, egipcias o griegas. Entonces me parece que es interesante su punto de vista, porque nos da este concepto amplio de filosofía. Como les digo, yo no considero en lo personal que ninguno de los dos sea equivocado, ¿sí? Cada uno expone buenas razones para exponer que es por una parte filosofía occidental basada en el concepto de razón, y por otra parte filosofías del mundo basadas en diferentes planteamientos o en diferentes bases argumentativas, ¿no? Entonces me parece que enriquece, ¿sí?, el estudio de la filosofía. Este manual es un manual además bastante amigable con el lector, no supone que tengan ustedes como una formación previa, es precisamente un texto para entrarle, ¿no? Se los repito para los que acaban de llegar, se llama Curso de Filosofía de Joel Rodríguez Patiño. Es un texto que tiene ya sus añitos, tiene sus 30 añitos, pero sigue siendo un buen texto para darle introducción. Luego viene una segunda parte donde, después de hacer esta exploración de diferentes áreas, ¿sí?, habla del saber filosófico y expone entonces diferentes autores o diferentes conceptos, como el concepto de naturaleza, ¿ok? Luego habla de Aristóteles, de Tomás de Aquino, un poco de Agustín de Hipona, pero sobre todo del concepto de espacio y tiempo, ¿sí?, del origen de la vida. Y entonces, bueno, va hablando más bien como desde el punto de vista, digamos, conceptual, en el sentido de que desarrolla diversos aspectos o diferentes ideas, ¿ok? Y podríamos decir que no sigue un orden cronológico como la mayoría de las historias de la filosofía. Esto podría llegar a confundir quizá un poco al lector novel, al que está empezando a estudiar estos tipos de temas, ¿sí? Cuando puse, por ejemplo, aquí un video en el canal donde decía
donde proponía precisamente este live del día de hoy para hablar de estos textos, de estos libros que pueden ser básicos para que ustedes puedan entrar entonces en el desarrollo de sus ideas filosóficas. Bueno, pues les comentaba esto, ¿no? ¿Sí? Ahora, en este texto, como les digo, puede que haya esta confusión o puede que pueda inducir a la confusión porque no trae un estricto orden cronológico como otras historias de la filosofía, pero finalmente, pues, presenta ideas muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces ahí, ya en esta segunda sección, como les comento, aparte del tema del origen de la vida, también habla, por ejemplo, de otras disciplinas filosóficas tradicionales como la antropología, el hombre en la filosofía clásica, o sea, de 1500 al siglo XIX, al 1900, digamos, ¿sí? Y habla de diferentes autores. Y al final está muy interesante porque cierra con la historia en José Vasconcelos. Entonces también puede ser un buen libro para hacer una introducción a la filosofía mexicana, a la filosofía iberoamericana, que también es un área que yo creo que muchos también tenemos que cultivar, ¿sí? A lo mejor muchos que fuimos a una escuela de filosofía, pues de repente nos encontramos con que solamente nos estábamos enfrentando a autores europeos prácticamente en su mayoría, y bueno, ya cuando entramos a la filosofía contemporánea, pues ya hay algunos autores por ahí norteamericanos también famosones, que también pues uno termina leyendo, como Noam Chomsky, por ejemplo, ¿no? Norteamericano, como Larry Laudam, también norteamericano, como Nicholas Rescher, que yo tengo algunos videos aquí en mi canal hablando de él, sí, que ya son autores norteamericanos, o como el propio Jean-François Lyotard, que no era exactamente norteamericano, pero bueno, es uno de sus libros más famosos, se escribe a petición del gobierno del Canadá, ¿ok? Y entonces desarrolla la condición posmoderna. Y ahí, pues, para los que nos están escuchando, futuras fechas, estoy planeando hacer también una serie. Ahorita estamos terminando con la serie de teoría crítica. Por cierto, más al rato voy a subir el video número 10 de esa serie. Ya estamos a punto de concluir con ella, dedicada al concepto de dialéctica negativa de Teodor Adorno. Bueno, pero eso es con respecto a la filosofía contemporánea para quien esté interesado en esos temas, ¿de acuerdo? Muchas gracias por ahí, Emanuel. Estoy viendo tus likes y pues tu envío de regalito. Te agradezco mucho que estés participando con nosotros. Y bueno, en algún momento dado, si desean mandarme la invitación para platicar un rato, pues también estamos aquí abiertos en Microfilos para que nos den su opinión. Bueno, entonces está este librito de Joel Rodríguez Patiño, Curso de Filosofía. Yo creo que pues les puede ser de utilidad y de interés para el que está interesado en estos temas de una manera muy básica, o para quien está también interesado en temas de filosofía mexicana, filosofía iberoamericana, pues un buen manual. Sí, yo creo que es un manual que puede ser de utilidad para el desarrollo de su trabajo. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hablar de otro texto, ¿sí? Aquí mismo, para que puedan entonces ustedes conocerlo, ¿no? Este texto que les voy a presentar ahorita, igual vamos a tener aquí como la situación de, no sé si se ve muy bien o no, porque todavía no le aprendo aquí a mover a las diapositivas del TikTok, ¿sí? Bueno, pues no alcanzo así como a exponer, pero se llama La filosofía actual, ¿sí? Y el autor se llama I.M., así abreviado, I.M. Bochensky o Bokensky. ¿Ok? Es un manual que se entregaba a los normalistas en los años 70 aquí en México, para las personas que estaban preparándose para ser docentes. Y es algo muy interesante, porque vemos que todavía en esos años se procuraba que, aunque no te fueras a dedicar profesionalmente a este rollo de la filosofía, ¿sí?, pues las instituciones educativas y culturales del país ofrecían ciertos materiales de apoyo para que pudieras tú revisarlo, ¿no? Entonces de la filosofía actual está en la colección de breviarios del Fondo de Cultura Económica. No sé si actualmente todavía sea posible de conseguir. Yo creo que sí, no creo que sea muy difícil. Pero si no, bueno, pues sobre todo para los compañeros que viven en Ciudad de México o en ciudades grandes donde hay librería de viejo, pues probablemente puedan encontrar un ejemplar. Y bueno, en este ejemplar, sí, es una introducción a la filosofía contemporánea, pero que abarca prácticamente la primera mitad del siglo XX. Entonces es importante y es interesante porque para el que esté interesado un poco en la filosofía contemporánea, ¿sí?, pues expone la perspectiva de Bokensky de
la filosofía en esos años. ¿De acuerdo? Entonces habla de las corrientes preponderantes a principios del siglo XX como la fenomenología, como el vitalismo filosófico de Bergson, como el positivismo lógico o neopositivismo, que son corrientes filosóficas del siglo XX, pero que aún afectan nuestra manera en la que recibimos educación en todas partes del mundo. Ok, entonces podemos verlo, por ejemplo, pues quien es docente o quien ha tenido una experiencia docente, pues puede saber, por ejemplo, que la educación en México tiene una fuerte carga positivista. ¿Sí? Esto ocurre desde el porfiriato. O sea, hay que recordar que el grupo, digámoslo así, al que se le denominaba los científicos que estaban alrededor de Porfirio Díaz, ¿ok? Tenían precisamente una formación en academias y liceos de Francia. Entonces ellos se habían educado en la filosofía de moda que existía en Francia en ese momento, que era el positivismo de Comte, ¿sí? Y trajeron muchas de esas ideas, ¿no? Yo creo que el mejor exponente de eso aquí en México podría ser incluso Justo Sierra, ¿ok? Que se trae muchas de esas ideas y las recupera para imponerlas o para ponerlas o para utilizarlas como parte de los programas educativos de nuestro país. Recuerden que la Escuela Nacional Preparatoria es fundada por Justo Sierra y bueno, entonces de esa manera, ¿sí? Muchas generaciones de mexicanos fueron educados en el esquema del positivismo, ¿no? Pero además, este positivismo tiene una evolución en el siglo XX a esto que se le denomina neopositivismo, ¿sí? Que tiene ya que luego va a evolucionar en lo que le decimos ahora actualmente en los últimos 70 años, filosofía de las ciencias. Y esto entonces también ha tenido mucha penetración o mucha influencia en la manera en la que se enseña en Estados Unidos, en México, en muchas partes del mundo, ¿sí? Sobre todo en contextos donde la educación tiene un carácter más bien científico, técnico, ¿sí? Y me parece que es un gran acierto de las instituciones atraer ese discurso o esa parte del discurso filosófico, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues también digámoslo así, plegarse únicamente al positivismo como perspectiva de aprendizaje, de conocimiento, de obtener conocimiento, pues puede resultar limitante hasta cierto punto, ¿no? Entonces, bueno, finalmente este texto de Bolkonsky, ¿sí? Este texto de la filosofía actual, tiene precisamente estas características, ¿ok? De ser una especie de historia de la filosofía. Cuando lo escribe Bolkonsky, pues lo estaba escribiendo, digamos que en tiempo real, y por lo tanto, entonces, sí, era un texto realmente que expresaba su opinión, ¿sí? Sobre las corrientes filosóficas de la primera mitad del siglo XX. Pero para entrar a ese tema, ¿sí? Y para conocer la perspectiva de esos autores de esos años, me parece que es un buen texto que puede ser de utilidad para poder ser leído, para poder empezar con el tema de la filosofía contemporánea. No es el más actualizado, pero sí es un buen documento, vaya, porque habla de estas corrientes filosóficas del principio del siglo XX desde su propia experiencia y desde su propio contexto histórico, lo que entonces pues le da al autor la capacidad de verlos como sus iguales y entonces pues hablarnos de cómo se veían en esos años, por ejemplo, esas corrientes filosóficas nuevas que ahora ya para nosotros son parte de la historia de la filosofía. Bueno, de este mismo autor, ¿sí? De E.M. Bolkonsky, uno más reciente, este está en editorial Herder, ¿sí? Pueden encontrarlo ustedes también por allí, digamos que con cierta facilidad. Ok, pues tenemos nada más y nada menos que Introducción al Pensamiento Filosófico. Bueno, este libro, cuando ustedes lo ven en su introducción, ¿sí? El propio Bolkonsky hace un señalamiento en el sentido de que es un libro pensado específicamente para bachillerato, para bachilleres, porque está repartido, ¿sí? No en capítulos o no es una historia de la filosofía propiamente como tal, ¿sí? Sino más bien está repartido en temas. Y entonces a veces es más interesante comprender la historia de la filosofía, ¿sí? O comprender el pensamiento filosófico más por temas, que precisamente es lo que nos puede hacer como más interesante acercarnos a estos asuntos,
¿ok? Que en una mera historia de la filosofía, que puede ser como un instrumento un poco más, pues más especializado, ¿no? Entonces, este texto, ¿sí? Aparte de su prólogo, donde expresa precisamente esto, que es un material. Saludos de Manuel, saludos Patriot, ¿sí? Donde vemos que es un texto que se presenta para la enseñanza de la filosofía en bachillerato, ¿sí? Bueno, trae temas como la ley, habla de la ley desde el punto de vista filosófico. Yo creo que es un tema muy importante actualmente en México porque regularmente cuando ustedes se encuentran espacios, por ejemplo, aquí en Facebook o en espacios en Twitter, bueno, lo que antes era Twitter o en diferentes canales, hay mucha gente que está hablando, por ejemplo, de estos temas de la reforma judicial aquí en México o temas acerca de la impartición de justicia aquí en nuestro país. Y esto se presenta entonces de una manera problemática porque en muchas ocasiones los abogados, ¿sí? Las personas que son especialistas en el derecho, pues nos dicen, oye, tú no sabes de estos temas, ¿de acuerdo? Tú no sabes de derecho, tú no sabes de las técnicas o de las herramientas de argumentación jurídica, ¿no? Y eso es cierto, no se puede negar que es cierto que no sabemos, sobre todo pues, los que no estudiamos derecho, tenemos que reconocer que no sabemos, pero precisamente hay algo que varios filósofos, por ejemplo Kant, por ejemplo Adorno, han sostenido a lo largo de la historia de la filosofía, y es que si bien no somos especialistas en todas las áreas y no podemos saber de todo, ¿sí? Sí hay ciertos contenidos de la razón. Esto es, por ejemplo, lo que dice Kant en La Crítica de la Razón Pura, que es su libro más famoso. Sí hay ciertos contenidos del pensamiento racional, ¿ok? Que tienen un origen en la experiencia, o sea, en nuestros sentidos, en nuestra vista, en nuestro olfato, en nuestro tacto, en nuestro gusto. Entonces, de esta manera, Kant dice, casi o gran parte de nuestros conocimientos obtenidos provienen de los sentidos, provienen de la experiencia sensible como tal. Pero también dice Kant, pero no todos ellos. Hay ciertos conceptos que provienen, ¿sí?, del mero uso de la razón. Y eso es muy interesante, porque entonces nos explica de esta manera Kant que hay ciertas ideas que no tienen una experiencia como tal, ¿sí? O que la experiencia puede ser tan variada entre todos los seres humanos que podría ser difícil su identificación. Kant habla de 3 ejemplos: el alma, Dios y la libertad. No me voy a meter en los temas del alma y de Dios, porque no soy especialista, digamos que en esa perspectiva del pensamiento filosófico teológico, pero sí sobre el concepto de libertad, ¿no? Más o menos Kant lo que nos trata de explicar, ¿sí?, es que nosotros podemos pensar en una idea de libertad, ¿sí?, pero esa idea de libertad puede ser diferente en cada uno de nosotros, ¿no? Y si extrapolamos ese argumento a los 8,000 o casi 8,000 millones de seres humanos que existen en el planeta, entonces vemos que hay un gran problema, porque entonces estaríamos hablando de 8,000 millones de definiciones del concepto de libertad, ¿no? Y eso, pues, como pueden entender ustedes, pues hace que sea un problema comprender esta situación de la libertad. Sin embargo, dice este filósofo, dice Kant, a pesar de que puedan existir muchos y muy variados conceptos de libertad, lo cierto es que, ¿sí?, a pesar de todas estas divergencias o a pesar de todas estas diferencias, la gente tiene un concepto o tiene una idea de libertad, ¿sí? Llega a un concepto de libertad, ¿sí? Y muchas veces no es por la experiencia, sino por el mero razonamiento. Esta sería como la posición de Kant, ¿no? Y varios filósofos posteriores a él, o sea, posteriores al 1700 y feria, 1750, 60, 70 y en adelante, ¿sí?, va a considerar precisamente esto, pues hasta cierto punto válido, ¿no? Que hay un aspecto que es propiamente el de la razón y que es propiamente el que trabaja la filosofía, ¿sí? Y que estos, a pesar de no ser conocimientos especializados como el del físico, el matemático, el médico, el abogado, ¿sí?, sí existen de una manera, ¿sí?, intuitiva, por decirlo de alguna manera, en todos nosotros. Entonces la ley
¿sí? Lo justo, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, me parece que no necesariamente tienes que ser un abogado para entender qué es justo o qué es injusto, ¿no? De hecho, nosotros podemos ver inclusive, a veces los niños llegan, por ejemplo, de la primaria y dicen, hoy el maestro castigó a todo el grupo porque un niño se estaba portando mal. Y eso es injusto. Entonces ahí estamos viendo que un niño está articulando el concepto de justicia, ¿sí? De una manera intuitiva, ¿sí? Pero racional, sin ser abogado. Entonces vemos ahí que podemos entender ciertos conceptos que tienen cierto carácter universal, ¿sí? Sin necesidad de ser especialistas en un área en concreto. Entonces, en este texto de Bolkonsky, del que les estoy hablando para las personas que nos están aquí visitando, bueno, pues Bolkonsky presenta como unos 10 ensayos cortititos, ¿sí? Muy, muy amenos, de una pluma muy amigable, muy plástica, que nos invita a la lectura, donde habla de estos conceptos que él quiere expresarle a los jóvenes para que puedan tener un acercamiento amigable a la filosofía, ¿no? Como les comento, el primer concepto del que habla es el de la ley, ¿sí? Y hace precisamente este tipo de señalamientos, ¿no? Otros de los temas que habla en ese texto, ¿sí? Es precisamente la filosofía en sí misma, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, el conocimiento, ¿sí? Por otra parte, la verdad, que son temas importantes, digámoslo así, para la argumentación filosófica consuetudinariamente, ¿ok? Tenemos también el pensamiento, o sea, la materia prima por ende o por básica, digámoslo así, de la filosofía, que hace la filosofía sino pensar el pensamiento, ¿ok? Tenemos también el valor para precisamente justificar lo que conocemos como juicios de valor, lo que consideramos que vale o no vale, ¿sí? El hombre en el sentido antropológico, no en un sentido así como impositivo. Aquí podría, por ejemplo, pues cierto sector así de las compañeras que se dedican al pensamiento filosófico, pues hacer una crítica al texto y decir, bueno, ¿y por qué no habla de la mujer? Bueno, pues como se los comentaba anteriormente, el texto fue escrito pues ya hace algunos añitos, ¿sí? Es de 1962 y entonces, bueno, pues como muchos saben, el tema filosófico del feminismo, si bien ya existía y se planteaba, no tenía no digo la relevancia, porque finalmente era relevante, sino la exposición en los medios de comunicación y en canales académicos que tiene hoy, ¿sí? Creo que las compañeras que saben de esos temas, si yo no soy especialista en el tema para nada, ¿ok? Podrían precisamente explicarnos, ¿no? Y decirnos como, bueno, hace 30 o 40 años no se hablaba tanto de esto en las universidades, hoy sí, entonces pues ahí está el tema, ¿no? Pero persona habla del hombre en el sentido antropológico del término, así cómo construimos esta idea de hombre, ¿verdad? Luego viene un texto muy interesante, ¿no? Un fragmento muy interesante donde habla de el ser, sí, que es también uno de los conceptos fundamentales de la filosofía, tanto de la filosofía griega como de la filosofía en todos sus momentos, ¿sí? O por lo menos de la filosofía occidental, pero que en el siglo XX, sobre todo, y a partir de los trabajos, por ejemplo, como de Edmund Husserl o de Martin Heidegger, sobre todo de Martin Heidegger, ¿sí? O de algunos miembros también de la Escuela de Marburgo, que era una institución así que se dedicaba precisamente como a hacer algunas inmersiones profundas en las ideas de Husserl, ¿sí? Pero que luego las llevan a otro camino y las llevan a otras profundidades. Algunos autores de esta escuela de Marburgo fueron, entre otros, este propio Bolkonsky del que les estoy hablando, ¿sí? Pero también, por ejemplo, estuvo Nicholas Hartmann, ¿sí? Uno tiene varios textos, uno de sus textos más famosos es la autoexposición sistemática, ¿sí? Y bueno, hay varios autores de esta corriente filosófica que trabajan este tipo de temas, ¿de acuerdo? Heidegger fue cercano a los miembros del círculo de la Escuela de Marburgo, aunque no militó, digámoslo así, con ellos directamente, pero vayan, todos ellos se conocían, eran una constelación de filósofos alemanes para la primera mitad del siglo XX que habían sido educados de alguna u otra manera o de alguna u otra manera influidos por Husserl, ¿sí?
Y bueno, ya mencioné varios de ellos, ¿no? Hartmann, Heidegger, Bolkonsky, Gadamer, también algunos miembros de la filosofía de la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno, como Max Horkheimer, ¿sí? Que son también lectores muy, muy, muy profundos de Husserl, etcétera. Entonces, pues, no, Husserl finalmente pues impacta en toda la filosofía del siglo XX, ¿ok? Pero bueno, en este texto de Bolkonsky, del que les estoy haciendo referencia, ¿ok? Entonces, pues habla del concepto de ser como una introducción para personas que nunca se han acercado al tema, pero que les interesan estos temas, les interesa profundizar en algunos aspectos, pues aquí este tema. Luego viene, finalmente, en su libro, ¿sí?, dos últimos conceptos, que son el concepto de sociedad y el concepto de lo absoluto. Y bueno, como les comento, son ensayitos muy breves, es decir, de 10 cuartillas cada uno. Es no es un manual exactamente, es un texto, es una invitación, un exhorto a la filosofía, ¿ok? Y es interesante el texto. Miren, por ejemplo, les voy a leer aquí un fragmento del prólogo para tener un poquito de contexto de lo que nos está hablando el autor. Y dice, este texto, ¿sí?, del que les estoy hablando, esta introducción a la filosofía, son 10 conferencias que fueron pronunciadas en la radio de Baviera. Y al publicarlas, dice Bolkonsky, solo he introducido modificaciones estilísticas aisladas. En lo demás, lo tiene el lector delante tal como fue radiado. Por ahí se explica también la particularidad del presente opúsculo. ¿Sí? Un opúsculo es un texto breve orientado a la exposición sistemática de algún tema. ¿Ok? Entonces, dice la particularidad del presente opúsculo, dice, su contenido es muy popular. No puede naturalmente hablarse de un intento de ser completo, ni en la enumeración de las tendencias, ni en el modo de tratar los problemas. El fin fue más bien, partiendo de algunos problemas, explicar al oyente, ¿sí?, al oyente ayuno de preparación de filosofía, o sea, que carece de preparación filosófica, lo que es la filosofía y la manera como ésta trata sus temas. De ahí que no tenga importancia, aunque personalmente lo lamento, dice el autor, no haber mentado siquiera el concepto existencialista del hombre, el espíritu objetivo hegeliano y temas semejantes. O sea, vaya, está dando como una disculpa acerca de por qué no entra en temas más concretos, ¿sí?, y más profundos, pero lo que está tratando de hacer es una introducción que sea amigable al lector, ¿no? Que a veces es algo que se le critica mucho al filósofo, ¿sí?, tanto al académico como al no académico, el hecho de que sus palabras en muchas ocasiones resultan ser abstractas, obstrusas, ¿sí? Pero bueno, también nos enfrentamos allá a una dicotomía o algún problema, hay como una confrontación, ¿no? En el mundo contemporáneo, ¿no? Cuando uno trata de hacer un discurso elaborado, riguroso, con un carácter científico, con un carácter serio, le dicen que uno es un mamón. Pero entonces cuando uno lo trata de bajar hacia palabras como más mundanas, entonces dicen que uno es un vulgar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos en esa disyunción los filósofos, ¿no? Entonces decir así, ¿cómo me debo de expresar, ¿no? De una manera muy elaborada o de una manera muy, muy, muy cotidiana para que la gente pueda entonces acceder a estos contenidos? Pues la verdad es que yo creo que habrá gente a la que le interesa la exposición sistemática y habrá gente a la que le interesa la exposición libre, ¿ok? Y entonces en cada caso pues habría que recomendar diferentes tipos de textos o diferentes tipos de acercamientos para que la gente entonces pues esté en interés de estos manuales. Entonces, bueno, en este caso, en esta introducción de Bolkonsky, pues esa es su tirada, ¿no? ¿Sí? Presentarle de una manera muy, 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 muy cómoda, de una manera muy general a las personas, ¿ok?, estos temas de la filosofía occidental, pero que finalmente son temas que son de gran interés para todos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo expone, por ejemplo, en este concepto, o en este primer ensayo muy cortito que habla sobre la ley. Y como les digo, es importante porque en el contexto de la situación legal actual de nuestro país, mucha gente nos va a decir, es que si tú no eres especialista en derecho, no puedes hablar del problema de la reforma judicial. Bueno, quizá no soy abogado, pero creo que ustedes y yo, ¿sí?, a pesar de no tener una formación en abogacía, entendemos de una manera básica, de una manera racional, lo que es la ley, lo que es lo justo y lo que es lo injusto, ¿ok? Y ese es precisamente el valor del pensamiento filosófico, porque a pesar de no poseer conocimientos especializados, nos ayuda precisamente a fortalecer, ¿sí?,
nuestro razonamiento y nuestro juicio crítico. Ahora bien, dice aquí el autor, hoy quisiera meditar con ustedes acerca de la ley, pero no me refiero a las leyes que son votadas por el Parlamento y se aplican luego en los tribunales, sino a las leyes en sentido científico de la palabra. Por ejemplo, las leyes físicas, químicas, biológicas y sobre todo las de las ciencias puras, como las diversas ramas de la matemática. ¿Okay? Entonces, aquí ya queda establecido por lo que les comentaba, ¿no? No es un texto que nos vaya a hablar desde un punto de vista técnico, sino que más bien precisamente trata de ahondar en esta idea, ¿no? En esta idea del carácter científico de las ideas, ¿no? Y en particular de la idea de ley. Dice, ahora bien, todo el mundo sabe que existen esas leyes. También debiera ser cosa clara que tienen una importancia realmente enorme para toda la vida humana. La ciencia, efectivamente, establece las leyes y por ellas ha formado la técnica. Las leyes son lo claro, lo cierto, el apoyo último de toda acción racional. Entonces, como vemos, el autor lo que hace es atraer el concepto de ley fuera del mero concepto o del mero, digamos, contexto de la argumentación jurídica para traerlo al problema de la filosofía, ¿no? Porque finalmente, pues es un problema de naturaleza filosófica, ¿no? ¿Qué es la ley? ¿Cuál es la naturaleza de la ley? ¿Cómo es posible pensar en esto que le denominamos reglas, ¿sí? Leyes, obligaciones, disposiciones jurídicas, como lo quieran plantear, ¿ok? ¿Y qué es lo que hace que sean racionales para que sean seguidas? O bien, ¿qué es lo que hacen que sean irracionales para que legítimamente la gente tenga el sentimiento de que puede generar una desobediencia civil ante un grupo de leyes que pueden ser injustas, ¿ok? Entonces, este es el tema del que habla Bolkonsky en este primer ensayo de su libro Introducción a la Filosofía, que como les comento, pues es un manualito para aquellos que están interesados en acercarse a estos temas, pero de una manera más agradable, de una manera más, digámoslo así, más básica, más sencilla, que están interesados precisamente en acercarse a estos temas sin digámoslo así, la presión de tener que estudiar forzosamente toda una historia de la filosofía y de leer, digámoslo así, a varios autores clásicos para poder llegar a empezar a entender una idea un poco clara de lo que están tratando de decir estos autores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay diferentes maneras en las que se puede llegar, ¿sí?, a comprender estos conceptos filosóficos y muchas veces, ¿sí?, muchos autores que tienen precisamente esta capacidad, ¿sí?, de exponer ideas de una manera, digámoslo así, sencilla, que nos pueden ayudar precisamente a comprender muchos de estos temas, pues lo hacen de esta manera, ¿no? Presentando textos que son más bien una invitación a la lectura y a profundizar, y no tanto un manual técnico, ¿no? Como estos dos primeros que les hablé anteriormente, que es el curso de filosofía de Joel Rodríguez Patiño, ¿sí? O la filosofía actual de este mismo autor, de J.M. Bolkonsky o I.M. Bolkonsky, ¿no? Dependiendo cómo vean la traducción de su nombre, ¿no? Entonces, bueno, este texto, pues como les digo, tiene 10 artículos muy breves donde va exponiendo estas diferentes ideas que finalmente son ideas filosóficas que están presentes en todas las épocas de la historia de la filosofía occidental, ¿ok? Y que pueden sernos de utilidad para comprender un poco mejor algunos problemas en los que nos enfrentamos o a los que nos enfrentamos en el mundo contemporáneo, ¿ok? Déjenme decirles además que me parece que sí es importante que estos autores que nos invitan a la reflexión filosófica, a la lectura de la filosofía, tengan este carácter, ¿sí?, de tener una pluma amigable para el lector, porque como les digo, no siempre cuando empezamos a leer a los autores comprendemos lo que estamos leyendo, ¿no? Ahí como una anécdota al respecto, yo les puedo platicar que cuando yo estaba estudiando, ¿sí?, cuando entré a estudiar en mi escuela, ¿sí?, había una cosa que se llamaba tronco común, y en ese tronco común se estudiaban materias de filosofía, letras e historia
al mismo tiempo. Y bueno, yo originalmente tenía la intención de estudiar historia. Y en el primer semestre los pusieron a leer a los griegos y la verdad es que yo no les entendía absolutamente nada. Me parecía muy alejado lo que decían ellos de lo pues, que estábamos viviendo nosotros en la actualidad, ¿no? Entonces no le encontraba yo como mucho sentido a estos textos, ¿no? Y realmente no entendía hasta que un día, en otro semestre, en el siguiente semestre, nos pusieron un texto que se llama El discurso del método, de un francés que se llama René Descartes, o René Descartes, ¿sí? Y vaya que precisamente por ser un autor con una pluma privilegiada, que escribía así muy, muy, muy amigable para el lector, que te iba conduciendo, o que te va conduciendo así de la mano, así de A a B, de B a C, etcétera, etcétera, pues se me facilitó a mí mucho ya empezar a comprender muchos autores, ¿no? A veces pasa eso con la filosofía, ¿sí? Aunque queramos empezar a leerlo por sus orígenes griegos para después seguir avanzando a los medievales, a los modernos, a los contemporáneos, lo cierto es que a veces muchos autores no son comprensibles en una primera instancia, ¿ok? Y entonces un texto que nos ayude a comprender estos temas, ¿sí? Podemos encontrarlo en diferentes partes de la época o de diferentes épocas históricas de la filosofía, ¿no? Por ejemplo, también aquí cuando puse que iba a hacer este live el día de hoy, entre semana, puse un video así como anunciándolo. Por ahí tuve una intervención de una compañera que decía, ¿qué libros recomendarían ustedes para empezar a leer o qué leer para empezar a estudiar filosofía? Y bueno, esta persona comentaba que los diálogos le parecían el libro ideal, ¿no? No estoy muy seguro de esto, porque como les comento, puede ser que si nunca te has acercado a estos temas, el texto puede resultar ser más una confusión que algo que te aclare las cosas, sobre todo porque este texto que se presenta, que es conocido actualmente como los diálogos de Platón, pues son diferentes textos que escribió Platón a lo largo de su vida. Entonces hay unos que tienen digamos que hasta cierto punto son sencillos de comprenderlos, ¿sí? Porque hablan de temas que corresponden al pensamiento inicial de Platón, ¿sí? A sus etapas de juventud, digámoslo así. Y entonces su pensamiento maduro no había sido desarrollado totalmente, ¿no? En la mayoría de ellos, en la mayoría de los textos de juventud de Platón, la figura central siempre va a ser Sócrates, ¿sí? Y el texto más famoso, o uno de los textos más famosos que ustedes pueden encontrar de los diálogos de Platón, es la Apología de Sócrates, ¿ok? Pero si uno no conoce el contexto de la historia de este señor, de Sócrates, que fue el maestro de Platón, ¿sí? Entonces puede llegar a ser un poco confuso lo que está tratando de plantear ahí el autor, ¿de acuerdo? Entonces no siempre es como muy comprensible. Y conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Sócrates deja de ser hasta cierto punto la figura central para ya más bien entrar más en materia filosófica, ¿sí? De modo tal que hay textos como, por ejemplo, el Parménides, así se llama uno de los diálogos de Platón, ¿sí? Donde precisamente habla de la doctrina del ser, ¿sí? De lo que es en cuanto es, de lo ente en cuanto que ente, ¿ok? Y realmente resulta ser un texto complicado para iniciarse en el discurso filosófico, ¿no? Algunas otras personas, por ejemplo, ¿sí? Pretenden en ocasiones empezar a leer a Nietzsche como su texto de entrada al mundo de la filosofía. Y si bien siempre es recomendable leer nuevamente cualquier tipo de texto, ¿ok? Puede ser que precisamente Nietzsche, que es un autor que escribe a finales del siglo XIX, ¿sí? Pues puede entonces también inducir un poco la confusión al autor, porque en muchas ocasiones se salta uno el hecho de qué autores está criticando Nietzsche, ¿sí? O qué autores en qué autores se está basando Nietzsche, ¿no? Por ejemplo. Y aquí vienen entonces diferentes problemas, ¿no? Porque además parte de los textos de Nietzsche están escritos en un estilo al que se le denomina alegórico, digamos que muy poético, muy literario, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿qué tal, Gerson? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Y desde ese punto de vista, la lectura de Nietzsche puede ser un poco confusa, ¿no? Para algunas personas, o puede ser tomada de una manera literal, cuando, como les comento, el autor pues, está tratando... ¿Qué tal, Eric? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, ¿sí? Cuando este autor, por ejemplo, tiene un texto que se llama El Anticristo, ¿sí? Hay quien se lo toma
así literal, ¿no? Y piensa que es una crítica frontalmente hacia la religión. Y bueno, vaya que lo es, ¿ok? Pero tiene un contexto en el cual nosotros nos tendríamos que plantear o plantar para poder entender más a detalle cuál es la crítica de Nietzsche, que no es nada más una crítica teológica, sino que es una crítica epistemológica. Esto es, no critica la religión como tal, señalando si es falso o verdadera, ¿sí? Sino que señala su pretensión de verdad, su pretensión de saber, el hecho de presentar la religión cristiana como como un saber constituido en sí mismo, ¿ok? Y bueno, pues esto entonces tiene sus problemas de interpretación. Entonces, leer a Nietzsche como una entrada al pensamiento filosófico puede ser que sea útil, ¿sí? Pero en muchos casos que yo he tenido la oportunidad de atestiguar en primera persona, me parece que más bien induce a la confusión al lector, ¿sí? Sobre todo al lector joven que tiende a tomar a Nietzsche, pues precisamente como les digo, como una referencia, descoyuntando, ¿no? el proceso histórico en el cual está inserto Nietzsche, y entonces pues al sacarlo de su contexto filosófico ya está entonces generándonos un problema, ¿no? Es algo muy parecido al de algunos pensadores o algunas personas que consideran que podemos basar nuestras ideas políticas o éticas o morales, ¿sí? En el pensamiento de los filósofos griegos, ¿no? Y si bien varias de nuestras ideas actuales como democracia, como justicia, como ley, ¿sí? Provienen precisamente del contexto de la filosofía antigua griega, ¿sí? También es muy cierto, ¿ok? Que la idea que tenían ellos de hacer política y la idea que tenían ellos de ética, pues correspondía a un mundo totalmente distinto al nuestro, ¿ok? Entonces también eso es algo que se tiene que ponderar y ponerlo en su contexto, porque entonces si no estamos sacando a Aristóteles de algo que dijo él para pues el imperio macedónico, sí, que era, pues, era una organización política con una extensión territorial muy grande, ¿sí? O peor, podemos sacar de contexto todavía más a Platón, ¿sí? Que es un autor que hablaba de, por ejemplo, en la República, ¿sí? De cómo organizar así la democracia ateniense o la República en este caso, ¿sí? Tomando en cuenta la polis, que es una ciudad que no tiene pues la densidad de población que tienen las personas, perdón, las ciudades o las poblaciones actualmente. Entonces, para un mundo hiperpoblado, ¿sí? Masificado, etcétera, no siempre es de utilidad, ¿sí? O no siempre es, digámoslo así, solidario con lo real, dice Adorno, ¿ok? Basarnos en estos autores, ¿no? O tomarlos así como una referencia a pie juntillas y no ponerlo en tela de juicio, ¿no? También dice, bueno, es interesante lo que dice Aristóteles, pero pues, lo dijo para hace 2200 años y las cosas han cambiado mucho, ¿sí? Él ellos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, ¿sí? Pues no se enfrentaban a las circunstancias del mundo actual donde, por ejemplo, el día de hoy, ¿sí? Es considerado de manera global, ¿sí? Que la esclavitud pues es perniciosa y es negativa, pero en esos años pues ellos consideraban que era una institución sine qua non, sin la cual las polis griegas no podrían sobrevivir, no podían vivir, y por lo tanto pues las veían, digámoslo, hasta cierto punto normales, ¿no? Diríamos, en la actualidad las normalizaban, ¿no? Entonces siempre hay que leer a nuestros autores previos y anteriores desde este punto de vista, ¿no? Es decir, en su contexto. Entonces decir, bueno, ellos hablaban de este tipo de política o de este tipo de idea de ética para su contexto, ¿sí? Nosotros podemos tomar ciertas partes de sus ideas o podemos comprender su planteamiento y ver cómo ha evolucionado el mundo a nuestras circunstancias y ver que es algo totalmente distinto. Entonces, bueno, por eso les comentaba que este libro que les hablaba de Bolkonsky, pues exacto, la idea política de política filosófica que nosotros tenemos es griega, pero también tiene muchos adherentes o muchas adhesiones a lo largo de la historia de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, no nada más es griega, sino que también tiene muchos elementos de la filosofía helenística,
¿sí? En este caso de los romanos. Entonces, por ejemplo, también tenemos muchos textos, ¿sí? Que hablan de esto, como el de los estoicos, ¿sí? O también textos como los de Marco Aurelio, como los de Séneca, como las discusiones tusculanas de Cicerón, ¿sí? Diferentes autores que también aportaron ya a el concepto de política, pero tal y cual lo desarrollaban los romanos. Entonces ya es otro contexto diferente, ¿no? Luego también, por ejemplo, podemos encontrar ya en el periodo moderno de la filosofía otros tipos de ideas políticas que ya no están totalmente basadas en el mundo griego. De hecho, algunos inclusive son definitivamente antagónicos, ¿sí? O por lo menos tratan de tener cierta distancia crítica, como por ejemplo las ideas modernas del Tratado Teológico Político de Spinoza, por una parte, o el Leviatán de Hobbes, ¿sí? Donde expone esta idea muy famosa de que el hombre es el lobo del hombre, ¿sí? Y de cómo, por ejemplo, el Estado, ¿ok? Que es algo muy diferente al pritaneo que había en Atenas, es una forma de organización totalmente distinta, ¿sí? Hobbes habla ya en estos años, ¿sí? en el periodo moderno, ¿ok? Precisamente de esto, ¿no? ¿Sí? Del Estado como más o menos ya lo empezamos a entender nosotros, ¿no? O sea, el Estado burgués que está organizado precisamente por ciertas características, ¿sí? O, por ejemplo, no es igual el Estado que piensa Hobbes, ¿sí? Con respecto a cómo lo ve, por ejemplo, este autor se me fue, los filósofos de la Ilustración, que ellos ya tienen otra idea del Estado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tenemos a Montaigne, ¿sí? Tenemos a Rousseau, por lo menos a ellos me vienen en este momento a Diderot, por ejemplo, que es un autor que también he trabajado yo aquí en el canal, ¿sí? Ellos ya tienen una idea de el Estado más cercano a lo que nosotros vemos, ¿no? Por ejemplo, son precisamente los filósofos ilustrados los que proponen la idea de un Estado moderno. Ok, sí es cierto, efectivamente, Gerson, sí, y estoy de acuerdo con Dussel, debemos de descolonizarnos. Esto lo mencioné al inicio del live el día de hoy, sí, porque señalaba precisamente uno de los textos que estoy presentando hoy para una introducción a la filosofía, que se llama Curso de Filosofía, así como tal, de Joel Rodríguez Patiño, y era un texto muy interesante porque precisamente parte de de donde partía era el hecho de que este mismo autor que acabo de mencionar, Rodríguez Patiño, menciona que hay conceptos o orígenes de la filosofía también, por ejemplo, en las concepciones prehispánicas o precolombinas en Mesoamérica, ¿sí? Habla de Mesopotamia, habla de Egipto, habla de Grecia también. Entonces, efectivamente, sí, lo señalaba yo anteriormente, existen dos corrientes en la actualidad para pensar la idea de filosofía. Una es la idea de filosofía estrictamente occidental, que se fundamenta en el hecho de que estas corrientes piensan. Sí, está muy padre el de Patiño, está muy interesante y me parece que muy claro en su exposición. Y como te comento, ¿no? Señala precisamente esto, ¿no? Por una parte tenemos un concepto restringido de filosofía que está basado en la filosofía occidental europea y en el concepto de razón. Y por otra parte, hay filosofías no europeas que están basadas en otros conceptos o en otros tipos de fundamentaciones que no son estrictamente, por ejemplo, el concepto de razón. ¿De acuerdo? Entonces, sí estoy de acuerdo. No creo que debamos alejarnos del todo del pensamiento eurocéntrico, sino más bien precisamente tenerlo a la vista, este señalamiento que hace Gerson, que me parece muy importante, ¿sí? De señalar y decir, existe la filosofía europea de carácter europeo, ¿sí? De carácter racionalista, pero también existen otras formas de pensar la filosofía, ¿no? Efectivamente. Y no necesariamente tenemos que alejarnos, sino más bien, más que alejarnos, ampliar, ¿no? Y decir, existen más filosofías aparte de esta, o existen más maneras de ver el pensamiento, digámoslo así,
¿sí? No solamente la europea, y en eso sí estoy de acuerdo, ¿no? Y como comentaba el de Patiño, es un texto que puede ser útil en ese sentido, ¿no? Ahora, regresando a esta idea del Estado, pues como decía, ¿no? Los ilustrados tenían una idea de Estado más cercano a lo que nosotros vemos. Por ejemplo, ellos ya son los que proponen, entre otros, ¿sí? La idea de un Estado dividido en tres poderes para lograr ciertos contrapesos, que es un problema que hasta la actualidad todas las sociedades latinoamericanas venimos arrastrando, ¿no? O arrastrando. Precisamente, por ejemplo, en el caso de México, ahorita vemos que hay una gran batalla entre entre estos poderes, vaya, ¿no? O sea, en México ahorita hay una división muy clara y muy tajante entre, por una parte, el poder judicial, sí, que responde o parece responder a unos intereses, mientras que está el poder judicial y el poder legislativo que tienen otros intereses que pues se considera que en México están más orientados precisamente a los ideales de la izquierda, esto es, a la distribución social de la riqueza, ¿sí? A la generación de un estado de bienestar, ¿sí? A la generación de un estado donde todo el mundo tenga igualdad de oportunidades, mientras que parece ser que el Poder Judicial en México pues actúa de manera contraria, ¿no? Pero bueno, esta es una apreciación personal, aquí ya nada más es mi opinión al respecto, pero finalmente vemos que el Estado mexicano aún se basa en ese modelo de Estado, ¿no? Y entonces, pues, a pesar de que deseamos descolonizarnos de muchas de estas ideas, lo cierto es que todavía tienen una presencia actante en nuestra vida, en la actualidad. Y entonces, más que desconocerlas, insisto, hay que conocerlas y conocer otras perspectivas para ver cómo podemos complementar esto, cómo podemos hacerlo funcionar, ¿sí? Y no, pues no abandonar, ¿verdad? También ciertos aspectos que han sido importantes, ¿no? A este respecto. Bueno, finalmente podemos hablar de muchos otros autores que hablan de filosofía política ya en el siglo XIX-XX. Sí, aquí como sabe Gerson y